Estaba a un paso del divorcio hasta que sorprendí a mi esposa contándoles a sus amigas la verdad sobre mí. El acuerdo de separación reposaba sobre mi mesa de dibujo como un plano para desmantelar una vida. 23 páginas que detallaban cómo dividir 11 años de matrimonio en columnas ordenadas. Mi nombre es Carlos Herrera. Tengo 39 años y estaba a 3 días de entregarle a mi esposa los papeles que acabarían con lo nuestro. La carpeta de Manila descansaba junto a los planos para la renovación del campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM. La tarjeta de presentación de mi abogada estaba sujeta en el frente, el nombre de la licenciada Diana Palacios capturando la luz de la tarde desde la ventana de mi oficina. Más allá del cristal, el horizonte de la Ciudad de México se extendía gris e inquieto bajo un cielo de octubre. Llevaba 20 minutos mirando esos papeles, el café ya frío, la mano suspendida sobre la carpeta. La licenciada Palacios había sido clara hace 3 semanas, este es un acuerdo de separación, no de divorcio. 6 meses de distancia para ganar claridad. A veces, la separación proporcionaba perspectiva para reconciliarse o seguir adelante, pero no podía obligarme a abrir la carpeta. No podía revisar los términos una vez más antes de dárselos a Sofía. Este fin de semana. Sofía. Solo pensar su nombre creaba un dolor hueco que había aprendido a ignorar. La distancia no había aparecido de la noche a la mañana. Durante 3 años y medio, habíamos dejado de ser una pareja para convertirnos en 2 personas que compartían una dirección. La primera grieta apareció hace 4 años, cuando perdimos a nuestro bebé. Pero el verdadero deterioro se aceleró después de mi ascenso a arquitecto senior, el puesto por el que había trabajado durante años. Sofía había sonreído cuando se lo conté, dijo que estaba orgullosa, algo en sus ojos se atenuó. Las semanas de 60 horas se convirtieron en 70. Las noches de cita se convirtieron en recuerdos. Las conversaciones se convirtieron en actualizaciones de estado sobre las facturas. Sofía empezó a dormir en la habitación de invitados aproximadamente un año después de mi nuevo puesto, alegando que mis horarios irregulares la molestaban. Había aceptado la explicación porque era más fácil que preguntar qué quería decir realmente. La habitación de invitados se convirtió en su habitación, llena de sus libros y ropa, y el leve aroma a loción de lavanda. Nos habíamos convertido en expertos en evitarnos. Ella se despertaba a las 6, se iba a la escuela primaria donde enseñaba arte a las 7. Yo me despertaba a las 8. Llegaba a casa sobre las 9 para encontrar la cena envuelta en el refrigerador y a Sofía detrás de su puerta cerrada. Los fines de semana eran peores. Todo ese tiempo vacío, ambos encontrando razones para estar en otro lugar. Hace 3 semanas, finalmente lo dije. Creo que deberíamos considerar separarnos. Había esperado lágrimas, discusiones, algo. En cambio, me miró con esos ojos azules que solían iluminarse y dijo en voz baja, si eso es lo que quieres, Carlos, no lucharé contra ti. Esa resignación dolió más de lo que lo habría hecho la ira, como si hubiera estado esperando que yo reconociera lo que ella ya sabía. Llamé a la licenciada Palacios al día siguiente. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, devolviéndome al presente. Un mensaje de texto de Sofía. No olvides la cena en casa de Carla esta noche. 7:30 en su casa en Polanco. Sé que probablemente lo olvidaste, pero por favor intenta venir. Significaría mucho. Son mis amigas más cercanas. Me quedé mirando el mensaje, leyéndolo 3 veces. Lo había olvidado por completo. Carla era la mejor amiga de Sofía de la universidad, una de esas personas cálidas sin esfuerzo que hacían que todos se sintieran bienvenidos. Lo último que quería hacer esta noche era sentarme a fingir que todo estaba bien mientras charlaba con gente que apenas conocía. Pero algo en el texto de Sofía me impidió negarme. La frase, significaría mucho, se sentía como una súplica, una pequeña petición de alguien que había dejado de pedirme cualquier cosa. Podía hacer esto. Una última obligación social antes de entregarle el acuerdo de separación este fin de semana. Una última noche interpretando el papel de esposo antes de dejar de serlo oficialmente. Le respondí con un simple, allí estaré, y deliberadamente puse los papeles de separación boca abajo sobre mi escritorio. Me ocuparía de ellos mañana. Esta noche, le daría a Sofía esta única cosa que había pedido.
El trayecto a nuestro departamento en la Condesa tomó 20 minutos. Había comprado el departamento en el tercer piso hace 5 años. Sofía se había enamorado de él de inmediato, hablando de que habitación sería el cuarto del bebé, donde pondríamos un rincón de lectura, cómo organizaríamos cenas. No habíamos hecho ninguna de esas cosas. Sofía ya estaba vestida cuando entré a las 6:15, con un vestido verde bosque que le había comprado 2 navidades atrás. Se había peinado de manera diferente, más suave que últimamente. Estaba preciosa. El pensamiento me golpeó con una fuerza inesperada, seguido por el dolor de saber que había dejado de decírselo. Llegaste temprano, dijo ella, sorprendida. Tú me lo pediste. Dejé las llaves. Debería cambiarme. Gracias por venir. Sus manos retorcían nerviosamente la correa de su bolso. Sé que estas cosas ya no son realmente tu estilo. Ya no. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Por supuesto, dije, y desaparecí en nuestro dormitorio para cambiarme. 20 minutos después, estábamos en el coche conduciendo por la Condesa hacia Polanco. Sofía estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana los edificios de estilo Art Deco y las jacarandas que pasaban. El silencio entre nosotros no era cómodo. Era el tipo de silencio que gritaba todo lo que no estábamos diciendo. Quería preguntarle si estaba bien, si estaba nerviosa, si alguna vez extrañaba cómo solíamos ser. Pero ya no sabía cómo empezar esas conversaciones. No sabía si tenía derecho a preguntar después de meses de no preguntar nada en absoluto. El apartamento de Carla estaba en un tercer piso en Polanco, todo ladrillo visto y muebles modernos. Carla respondió con un cálido abrazo para Sofía y un educado apretón de manos para mí. Noté su fría evaluación, me pregunté qué le habría contado Sofía. El apartamento ya estaba cálido con la conversación. El esposo de Carla, Andrés, estaba allí junto con Melissa y Jaime del club de lectura de Sofía, y Valeria, que enseñaba con Sofía. 7 personas en total. Vi a Sofía transformarse en el momento en que entramos. Sus hombros se relajaron, su sonrisa se volvió genuina, su cuerpo despertando de una manera que no había visto en casa en meses. Abrazó a Valeria, se rió de algo que dijo Melissa. Esta era Sofía como debía ser, cálida, comprometida y vibrantemente viva. El contraste se sintió como un puñetazo en el estómago. La cena fue de estilo familiar alrededor de la mesa de Carla. Sofía se sentó entre Carla y Valeria. Yo terminé frente a ella, encajado entre Andrés y Melissa, lo suficientemente cerca para observarla, demasiado lejos para una conversación privada. La conversación fluía fácilmente. Alguien mencionó el Palacio de Bellas Artes. Valeria contó una historia sobre un desastre en una fiesta de Halloween. Andrés habló de su ascenso. Jaime describió su viaje a la Riviera Maya. Participé cuando me preguntaron. Revolví la comida en mi plato e intenté no mirar fijamente a Sofía mientras contaba una animada historia, sobre un estudiante que creaba una escultura con tapas de botella. Y entonces dice, completamente en serio, maestra Sofía, este es mi comentario sobre la cultura de consumo. Tiene 8 años. La mesa estalló en carcajadas. Sofía resplandecía. ¿Cuándo fue la última vez que me contó estas historias? ¿Cuándo fue la última vez que le pregunté? Alrededor de las 8:45, me disculpé para ir al baño. Carla me indicó el pasillo. Al acercarme, noté una puerta ligeramente entreabierta. La luz se derramaba hacia afuera. Voces llegaban desde adentro. La voz de Sofía. La de Carla. La de Valeria. Deben haberse escabullido de la mesa mientras no prestaba atención. Debería haber seguido de largo. En cambio, algo en el tono de Sofía me hizo detenerme. Una densidad, una emoción que no había oído en tanto tiempo. ¿Vulnerabilidad? Me quedé congelado, el corazón de repente latiendo con fuerza. Entonces, ¿cómo van las cosas realmente? Preguntó Carla. Llevas meses rara. Estamos preocupadas por ti, Sofía, añadió Valeria. Una larga pausa. Luego Sofía habló,
el dolor claro en su voz. No sé cómo hablar de ello. ¿Cómo explicas que estás perdiendo a alguien que está de pie justo frente a ti? Se me cortó la respiración. ¿Qué? Sofía, ¿por qué pensarías eso? Valeria sonaba conmocionada. Porque he sido terrible, dijo Sofía, y pude oír cómo luchaba por no llorar. He estado cerrada y enfadada, y yo me retiré primero. Cuando consiguió ese ascenso, debería haberlo apoyado. En cambio, resentí cada noche tardía, cada cena perdida. Llevé la cuenta de cada decepción en lugar de decirle lo que necesitaba. Apoyé la mano en la pared para estabilizarme. Esto no era lo que esperaba oír. Esta no era la narrativa que me había estado contando durante 3 años. Pero apenas está en casa, Sofía, dijo Carla. Eso también es culpa suya. ¿Lo es, de verdad? La risa de Sofía fue amarga. Nunca le dije que necesitaba más tiempo. Simplemente empecé a alejarme, a dormir en otra habitación, a construir este muro entre nosotros. Y Carlos, él no es alguien que presiona. Respeta los límites. Así que cuando levanté muros, él se quedó en su lado de ellos. ¿Todavía lo amas? Preguntó Valeria en voz baja. Dios, sí. La respuesta de Sofía llegó sin dudar, cruda e inmediata. Tanto que me aterroriza. No podía respirar. El pasillo parecía inclinarse a mi alrededor. ¿Quieren saber qué es lo que me mata? Continuó Sofía. Carlos es el hombre más decente que he conocido. Cuando mi mamá estaba enferma, ¿recuerdan? Me llevó al hospital todos los días durante 2 meses. 3 horas de ida y vuelta porque el especialista estaba en Querétaro. Nunca se quejó ni una vez. Trabajaba un día completo, me llevaba a Querétaro. Se sentaba en salas de espera leyendo revistas de arquitectura y me traía de vuelta a casa. Hizo eso todo el tiempo. Lo recuerdo, dijo Carla suavemente. Dijiste que era tu roca. Lo era. Lo es. La voz de Sofía se quebró. Y he pasado 3 años castigándolo por trabajar duro para darnos una buena vida porque no era la vida que yo imaginaba. No eran noches de cita acogedoras y domingos perezosos. Era él construyendo una carrera, teniendo éxito, y yo siendo demasiado orgullosa para decir, te extraño, en voz alta. ¿Le has contado algo de esto? Preguntó Valeria. Sofía se rió, y fue el sonido más triste que jamás había oído. ¿Cómo? Apenas hablamos ya, y estoy aterrorizada de que si lo hago, él simplemente confirme lo que ya sé, que se ha estado quedando por obligación, que se dio cuenta hace años de que no valgo el esfuerzo. Sofía, eso no es verdad, comenzó Carla. La peor parte es que yo hice esto. Sofía estaba llorando ahora. Podía oírlo claramente. Yo creé esta distancia. Después del aborto espontáneo, me cerré. Me dije a mí misma que nos estaba protegiendo a ambos, dándonos espacio para el duelo. Pero en realidad, me estaba protegiendo a mí misma. Y Carlos, siendo Carlos, me dio ese espacio. Trabajó más, me dio espacio, nunca presionó. Seguí esperando que luchara por nosotros, que exigiera que lo dejara entrar de nuevo, pero él no es así. Es gentil, paciente y respetuoso. Y yo interpreté todo eso como desinterés. El aborto espontáneo. Habíamos perdido al bebé hace 4 años, cuando Sofía estaba de 14 semanas. La había abrazado en la habitación del hospital, ambos llorando, ambos devastados. Y luego me había lanzado al trabajo, diciéndome que necesitaba construir un futuro más seguro para cuando lo intentáramos de nuevo. Pensé que estaba siendo fuerte por los dos. Nunca me di cuenta de que ella lo había visto como un alivio, como si yo estuviera contento de no tener un hijo. Entonces, ¿qué pasa ahora? La voz de Valeria era apenas audible. No lo sé, sonaba Sofía exhausta. Creo que quizás es demasiado tarde. Creo que ya lo he perdido. Ahora mira a través de mí, no a mí. Solo somos extraños compartiendo una dirección, y soy demasiado cobarde para preguntar si queda algo que salvar. Necesitas hablar con él, dijo Carla con firmeza.
Hablar de verdad. ¿Y decir qué? ¿Siento haber sido horrible durante 3 años? ¿Siento haberte hecho sentir que tu trabajo duro no era apreciado? ¿Siento haberme convertido en alguien amargado en lugar de alguien agradecido? Él se merece algo mejor que eso. Se merece a alguien mejor que yo. Me quedé en el pasillo con lágrimas en los ojos. Toda mi comprensión de los últimos 3 años se desmoronaba y se reformaba en algo completamente diferente. Ella todavía me amaba. Pensaba que yo quería salir de allí. Se culpaba a sí misma por la distancia de la que yo la había estado culpando a ella. Habíamos estado viviendo en realidades completamente diferentes, cada uno convencido de que al otro ya no le importaba, cada uno demasiado orgulloso o demasiado asustado para preguntar. Los papeles de separación en mi oficina de repente se sintieron como una granada que casi había detonado. No podía quedarme allí más tiempo. No podía escuchar el dolor de Sofía sin hacer algo al respecto. Pero tampoco podía enfrentarla aquí, en el apartamento de Carla, con sus amigas presentes. Esta conversación tenía que ocurrir en privado, solo nosotros dos, sin ningún lugar donde esconderse y nada que interpretar. Me moví silenciosamente hacia el baño, me eché agua fría en la cara y me miré en el espejo. Mis ojos estaban enrojecidos, mi expresión devastada. Vi a un hombre que casi había destruido su matrimonio por el silencio y las suposiciones. Un hombre que había estado tan concentrado en proveer que se había olvidado de estar presente. Cuando volví al comedor, ya no podía sentarme allí fingiendo. No podía mantener una conversación trivial mientras mi mente repetía las palabras de Sofía en un bucle sin fin. Lo siento, dije a la mesa, mi voz más áspera de lo previsto. Tengo una emergencia de trabajo. Tengo que irme. Era una mentira, y probablemente todos lo sabían. La expresión de Carla era comprensiva pero fría. Andrés parecía confundido. Sofía simplemente asintió con esa aceptación resignada que había llegado a conocer tan bien. No protestó, no hizo preguntas, no pareció sorprendida de que me fuera, al igual que había dejado de sorprenderse todas las otras veces que desaparecía. Puedo conseguir que alguien me lleve a casa, dijo en voz baja. Esa aceptación, esa facilidad con la que me dejaba ir, se sintió como un cuchillo entre mis costillas. Este era nuestro patrón. Yo me iba, ella lo aceptaba sin quejarse, ambos fingiendo que estaba bien. Conduje a casa completamente aturdido, apenas consciente de las calles que pasaban, saltándome semáforos en rojo que se sentían personales. Cada momento me daba tiempo para pensar en lo que había oído, en el acuerdo de separación, en lo cerca que había estado de ejecutar precisamente lo que más habría devastado a Sofía. Cuando llegué a casa, me senté en la sala de estar con las luces apagadas, las manos temblando, tratando de averiguar qué hacer con este conocimiento que lo había cambiado todo fundamentalmente. Podía ignorar lo que había oído. Podía recuperar los papeles de mi oficina mañana, dárselos a Sofía este fin de semana y fingir que nunca había escuchado esa conversación. El proceso sería limpio y eficiente, exactamente como lo había planeado. Pero incluso mientras el pensamiento cruzaba mi mente, supe que no podía hacerlo. Había escuchado el corazón de mi esposa. La había escuchado defenderme ante sus amigas mientras se culpaba a sí misma por nuestros problemas. La había escuchado decir que todavía me amaba con una certeza tan feroz que no dejaba lugar a dudas. No podía desaber eso. A las 11:30, llamé a la línea de emergencia de la licenciada Palacios. Respondió al tercer timbre, sonando adormilada. «Carlos, ¿está todo bien?» «No presente los papeles», dije. «No contacte a Sofía. Le llamaré el lunes para discutirlo, pero haga lo que haga, no avance con nada». «¿Está seguro?» Estaba completamente despierta ahora, preocupada. «Podemos hacer una pausa, pero necesito saber que esto es lo que quiere». «Estoy seguro. Necesito hablar primero con mi esposa». Después de colgar, envié un correo electrónico a mi jefe. Tomando un día personal mañana. Emergencia familiar. Era la primera vez que usaba un día personal en más de un año. Luego me senté en la sala de estar a oscuras y esperé a que Sofía llegara a casa. Llegó justo después de la medianoche, sus tacones resonando suavemente en el pasillo.
Se sobresaltó al verme sentado en el sofá, buscando rápidamente el interruptor de la luz. Carlos, pensé que estarías dormido o trabajando. Necesito hablar contigo, dije. Por favor. Algo en mi voz debió alarmarla porque el cansancio se deslizó en su expresión. Dejó su bolso lentamente, como si se moviera a través del agua. Está bien. Se sentó en el extremo opuesto del sofá, tan lejos de mí como el mueble lo permitía. Todavía llevaba el vestido verde, pero su cabello se había deshecho un poco, su maquillaje corrido en los bordes. Parecía exhausta, hermosa y aterrorizada. Te escuché esta noche, dije en voz baja. En casa de Carla. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero te oí hablar en su despacho. El rostro de Sofía palideció. Oh, Dios, Carlos, no quise decir, levanté una mano. Por favor, déjame terminar. Necesito decir esto. Apretó los labios, asintió. Hice redactar unos papeles de separación, dije, viendo cómo sus ojos se abrían con devastación. Hace 3 semanas. Han estado en mi escritorio en la oficina. Iba a dártelos este fin de semana. Oh. La única palabra salió rota, apenas un susurro. Las lágrimas se formaron inmediatamente en sus ojos. Pero no voy a hacerlo, continué, acercándome a ella en el sofá. Llamé a mi abogada hace 1 hora y le dije que los destruyera. ¿Qué? La confusión reemplazó parte del dolor. ¿Por qué? Porque te oí decir que todavía me amas. Te oí decir que crees que quiero irme. Te oí culparte por la distancia entre nosotros. Y me di cuenta de que durante 3 años y medio, hemos estado viviendo en realidades completamente diferentes. Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía. Carlos, pensabas que ya no te quería, dije. Que me quedaba por obligación, que me había dado cuenta de que no valías el esfuerzo. Ella asintió, incapaz de hablar. Y yo pensaba que te habías desenamorado de mí, que la distancia era tu forma de decirme que habías terminado. Que preferirías estar en cualquier lugar antes que conmigo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Eso no es yo nunca. Cuando empezaste a dormir en la habitación de invitados, dije. Mi propia voz quebrándose ahora, pensé que era porque no soportabas estar cerca de mí. Cuando dejaste de contarme sobre tus estudiantes, pensé que ya no querías compartir tu vida. Cuando te quedabas callada en la cena, pensé que no tenías nada más que decirme. Cada silencio, cada pedazo de espacio, lo interpreté como que no me querías. Te estaba dando espacio, susurró Sofía. Pensé que preferías trabajar a estar en casa. Trabajaba porque estar en casa dolía demasiado, porque verte alejarte me estaba matando. Y al menos en la oficina, podía fingir que tenía control sobre algo. Ambos estábamos llorando ahora. Lágrimas de reconocimiento y alivio y 3 años de dolor acumulado que finalmente encontraban liberación. Debería habértelo dicho, dijo Sofía, su voz densa. Después del aborto espontáneo, después de tu ascenso, después de todo. Debería haber dicho simplemente, te necesito. En lugar de eso, te castigué con el silencio. Y yo debería haberme dado cuenta de que estabas sufriendo, dije. Debería haberte preguntado qué necesitabas en lugar de asumir que lo sabía. Debería haberte elegido a ti por encima de mi carrera. No se trata de elegir, dijo rápidamente. No quiero que renuncies a tu trabajo. Solo necesitaba sentir que yo también importaba. Importas más que nada. Me acerqué más, lo suficiente como para tomar sus manos entre las mías. Siempre lo has hecho. Simplemente olvidé demostrarlo. Olvidé que amar a alguien no es solo trabajar duro por esa persona. Es estar presente con ella. Sofía miró nuestras manos unidas como si no pudiera creer que fueran reales. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no quiero una separación. No quiero vivir vidas paralelas nunca más. Quiero luchar por nosotros, por lo que teníamos y lo que todavía podemos tener. Apreté sus manos suavemente. Pero no puedo hacerlo solo. No estás solo, dijo ella, apretando a su vez. Nunca has estado solo.
He estado aquí todo el tiempo, solo que asustada. Yo también. Aterrado. Pero tengo más miedo de perderte que de ser vulnerable. ¿Qué hacemos ahora? Susurró. Empezamos a hablar. A hablar de verdad. Dejamos de asumir que sabemos lo que el otro está pensando. Buscamos ayuda, para averiguar cómo reconstruir. Terapia. Sí. Y me tomaré un tiempo libre del trabajo. Tiempo real, no solo un día aquí y allá. Voy a hablar con mi jefe sobre reducir mis horas, dar un paso atrás en algunos proyectos. Carlos, tu carrera, mi carrera no significa nada si te pierdo, dije con fiereza. He tenido 3 años de éxito profesional y miseria personal. Ya he terminado de elegir mal. Sofía comenzó a llorar más fuerte, pero también se reía, un sonido atrapado entre la alegría y la incredulidad. No puedo creer que hayas oído todo eso. Estoy mortificada. No lo estés. Nos salvó. Nos salvaste tú al ser honesta con tus amigas, incluso cuando no podías serlo conmigo. La acerqué más, y ella vino voluntariamente, colapsando en mis brazos con un sollozo que sacudió todo su cuerpo. La abracé con fuerza, sintiendo los latidos de su corazón contra mi pecho, ambos llorando y aferrándonos como si nos estuviéramos ahogando y finalmente hubiéramos encontrado tierra firme. Te he extrañado tanto, dijo, su voz ahogada contra mi hombro. Aunque estabas aquí mismo, te extrañé. Lo sé. Yo también te extrañé. Cada solo día. Nos quedamos así durante mucho tiempo, simplemente abrazándonos. Años de distancia disolviéndose lentamente en el calor del contacto real. Finalmente, Sofía se apartó lo suficiente como para mirarme, sus ojos enrojecidos pero más claros de lo que habían estado en meses. Necesito que entiendas algo, dijo. No puedo volver a como eran las cosas. No puedo vivir con alguien que está físicamente presente pero emocionalmente ausente. Lo sé, dije. Y voy a hacerlo mejor. No solo prometerlo, hacerlo de verdad. Empezando mañana. ¿Mañana? Ya le envié un correo electrónico al trabajo. Me tomo el día libre. Lo pasaremos juntos. Hablando, estando juntos, empezando a arreglar esto. Una pequeña sonrisa se abrió paso entre sus lágrimas. ¿Y tus plazos? Alguien más puede encargarse de ellos. Tú eres mi prioridad. Nosotros somos mi prioridad. Me besó entonces, suave y tentativamente, con el sabor salado de nuestras lágrimas. Fue el primer beso real que habíamos compartido en meses, quizás años. No un beso de despedida ni un gesto obligado, sino una conexión real, una elección. Nos quedamos despiertos hasta casi las 2 de la mañana, hablando de una manera que no habíamos hablado en años. Le conté la presión que había sentido para demostrar mi valía en el puesto de arquitecto senior, como me había convencido de que la seguridad financiera era lo mismo que el amor. Ella me habló de la soledad de esas mañanas tempranas cuando se despertaba sola, como había empezado a irse cada vez más temprano a la escuela solo para evitar la sensación de vacío de nuestro apartamento. Hablamos del aborto espontáneo, finalmente, como es debido. Sofía admitió que había pensado que yo me sentía aliviado cuando perdimos al bebé, que mis crecientes horas de trabajo significaban que estaba contento de no tener esa responsabilidad. Le dije que había estado devastado, que me había lanzado al trabajo porque no sabía cómo llorar con ella, no sabía cómo arreglar algo tan roto. Debería haber preguntado, dije, debería haber dicho, ¿cómo te sientes? En lugar de asumir que querías espacio. Debería haberte dicho que me estaba desmoronando, dijo ella, en lugar de esperar que leyeras mi mente. Alrededor de la 1:30, Sofía se quedó dormida contra mi pecho, exhausta de llorar y hablar y de 3 años de llevar el dolor sola. La levanté con cuidado y la llevé a nuestro dormitorio. No a la habitación de invitados. A nuestra habitación, donde pertenecía. La acosté en la cama y se movió ligeramente, buscándome. No te vayas. No voy a ninguna parte, prometí, acostándome a su lado. Se acurrucó a mi lado, su cabeza en mi hombro, su mano sobre mi corazón. La observé dormir, memorizando la curva de su mejilla,
La forma en que sus pestañas proyectaban sombras en la tenue luz de la calle. Pensé en lo cerca que había estado de firmar esos papeles. Cuán diferente sería mi vida mañana si no me hubiera detenido en ese pasillo. Si no hubiera escuchado. Si hubiera dejado que el orgullo y las suposiciones destruyeran lo que teníamos. Me desperté a la mañana siguiente con Sofía todavía en mis brazos. Ya estaba despierta, mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. «Hola», dije. «Hola», sonrió, pequeña pero genuina. Tenía miedo de haberlo soñado anoche. No fue un sueño. Le besé la frente. Muy real. Hicimos café y lo llevamos de vuelta a la cama, sentados contra la cabecera en un silencio cómodo. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, pintándolo todo de dorado. Sofía envolvió ambas manos alrededor de su taza, el vapor ascendiendo entre nosotros. «Esto se siente extraño», admitió. «Estar aquí así. Ha pasado tanto tiempo». ¿Extraño bueno o extraño malo? Bueno. Solo desconocido. Tomó un sorbo de café. ¿Qué hacemos ahora? Hoy, quiero decir. Lo que queramos. Sin presión. Solo estar juntos. Pasamos la mañana hablando de todo y de nada. Sofía me habló de un cuadro en el que había estado trabajando en la habitación de invitados, una pieza abstracta inspirada en los atardeceres sobre la ciudad. No sabía que había vuelto a pintar. Solía pintar constantemente cuando nos conocimos, sus manos siempre manchadas de óleos y acrílicos. Le hablé de la renovación en la UNAM, de los desafíos de actualizar un edificio histórico preservando su carácter. Observé su rostro mientras hablaba, vi un interés genuino allí, la forma en que hacía preguntas que demostraban que realmente estaba escuchando. Alrededor del mediodía, saqué el tema de la terapia. No sé cómo hacer esto por mi cuenta, admití. No sé cómo reconstruir sin ayuda. Me preocupa que volvamos a caer en viejos patrones. Sofía asintió de inmediato. Llevo meses pensando en la terapia. De hecho, investigué terapeutas en junio. ¿Lo hiciste? Hice una lista completa. Simplemente nunca tuve el valor de sugerirlo. Pensé que lo verías como si estuviera diciendo que estábamos fracasando. Estamos fracasando, dije suavemente. O lo estábamos. Pero está bien. Por eso necesitamos ayuda. Sacó su teléfono y me mostró su investigación. Una lista de consejeros matrimoniales en la Ciudad de México, con especialidades y disponibilidad. Había dedicado horas a esto, había estado tratando de salvarnos sola mientras yo planeaba nuestro final. Elegimos juntos a la doctora Elena Vázquez. Tenía una consulta en la colonia Roma, especializada en terapia basada en la comunicación para relaciones a largo plazo. Tenía una cita disponible el miércoles siguiente. La reservamos de inmediato. Ese fin de semana se sintió como entrar en una realidad alternativa. Volví a casa todas las tardes. Sugerí que paseáramos por el circuito del bosque de Chapultepec el sábado por la mañana. Estuve en el Palacio de Bellas Artes viendo a Sofía mirar cuadros, preguntándole qué le gustaba de cada pieza. El domingo por la tarde, ayudé a Sofía a mudar sus cosas de vuelta a nuestro dormitorio. Se sintió simbólico, esta recuperación del espacio compartido. Llevé brazadas de su ropa desde la habitación de invitados mientras ella las organizaba en el armario que solíamos compartir. Trabajamos en un silencio cómodo, chocando ocasionalmente, intercambiando pequeñas sonrisas. Esa noche, acostados juntos en la cama, Sofía se giró para mirarme en la oscuridad. «Tengo miedo», susurró. «¿De qué?» «De que esto no dure. De que un día te despiertes y recuerdes que eras más feliz sin mí». La acerqué más. Nunca fui más feliz sin ti. Solo estaba más insensible. Hay una diferencia. ¿Y si no podemos arreglar esto? ¿Y si nos hemos hecho demasiado daño? Entonces sabremos que lo intentamos todo, dije. Pero no creo que sea así. Creo que simplemente olvidamos cómo intentarlo. El miércoles llegó demasiado rápido y demasiado lento.
Condujimos a la consulta de la doctora Vázquez en la Roma a través del tráfico del atardecer, ambos nerviosos. La consulta estaba en una casona porfiriana reconvertida, cálida y acogedora, con sillas cómodas y una iluminación suave que la hacían sentir más como la sala de estar de alguien que como un espacio clínico. La doctora Vázquez tendría unos 50 y tantos años, con ojos amables y una manera directa que dejaba claro que no nos dejaría escondernos detrás de la cortesía. Nos indicó el sofá y nos sentamos automáticamente, dejando espacio entre nosotros hasta que ella levantó una ceja y dijo, «Pueden sentarse más cerca». «¿Están casados?». Sofía se acercó, nuestros muslos tocándose. El contacto se sintió a la vez natural y eléctrico. «Díganme por qué están aquí», dijo la doctora Vázquez. Nos turnamos para explicar. Le hablé de los papeles de separación, de haber escuchado a Sofía en la cena, de la repentina comprensión de que habíamos estado viviendo en realidades diferentes. Sofía le habló de los años de resentimiento y retraimiento, de tener demasiado miedo para expresar sus necesidades, de pensar que yo quería irme. La doctora Vázquez escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un bloc de notas amarillo. Han estado corriendo carreras paralelas durante años, dijo finalmente. Cada uno asumiendo que el otro quería la distancia. La tragedia es que ambos querían lo mismo, conexión, pero tenían demasiado miedo de pedirla. Me miró. Carlos, ¿por qué asumiste que el silencio de Sofía significaba desinterés en lugar de dolor? Lo pensé, de verdad. Porque ser necesitado se sentía peligroso. Si ella me necesitaba y yo fallaba, eso significaría que estaba fracasando como esposo. Era más fácil creer que no me necesitaba que arriesgarme a decepcionarla. La doctora Vázquez asintió, luego se volvió hacia Sofía. ¿Y por qué asumiste que el enfoque de Carlos en el trabajo significaba que lo prefería a ti? La voz de Sofía era baja. Porque pedir lo que necesito siempre me ha parecido egoísta. Mis padres me enseñaron a ser autosuficiente, a no ser una carga para los demás. Así que cuando Carlos trabajaba hasta tarde, me decía a mí misma que estaba ocupado, no que yo tenía derecho a pedir su tiempo. Ambos se han estado protegiendo del rechazo rechazándose primero el uno al otro, dijo la doctora Vázquez. La distancia era un foso que cada uno construyó alrededor de su corazón. Nos dio deberes, revisiones diarias, 15 minutos como mínimo sin teléfonos, solo hablando de sentimientos. Noches de citas semanales sin discutir logística o problemas, solo conexión positiva. Y cada uno tenía que escribir 2 listas, lo que necesito para sentirme amado, y lo que más temo en esta relación. Sin suposiciones, dijo la doctora Vázquez con firmeza. Si creen que saben lo que su pareja está sintiendo, pregunten para confirmar. Y cuando se sientan activados por viejos patrones, díganlo de inmediato. El objetivo es hacer visible lo invisible. De vuelta a casa, Sofía extendió la mano por encima de la consola y tomó la mía. Eso fue más difícil de lo que esperaba. Pero bueno, coincidió ella. El viernes por la noche, nos sentamos en la mesa de nuestro comedor con las listas que habíamos escrito. Había hecho pasta con la receta de mi madre, puesto velas y dejado nuestros teléfonos en otra habitación. Sofía parecía nerviosa mientras deslizaba su papel hacia mí. Leí su lista de lo que necesitaba para sentirse amada, conversación regular donde realmente escuchara. Afecto físico que no llevara a nada más. Reconocimiento de las pequeñas cosas que hacía. Tiempo juntos sin agenda. Que yo compartiera mis preocupaciones, no solo mis éxitos. Sentirse elegida, no tolerada. Rises. Que me diera cuenta cuando estaba luchando. Noches de cita. Compañerismo. Sus miedos me rompieron el corazón, que lo intentara por un tiempo y luego volviera a lo de antes. Que estuviera demasiado rota para valer el esfuerzo. Que me quedara por culpa. Que nos hubiéramos hecho demasiado daño para sanar por completo. Que siempre competiría con mi trabajo. Mi propia lista se sentía igualmente vulnerable. Yo necesitaba que me dijera cuando no estaba feliz en lugar de retirarse. Sentir que el hogar era un lugar donde ella quería estar. Afecto dado libremente. Saber que mis esfuerzos eran vistos. Que estuviera orgullosa de mí.
Cercanía física. Su pasión por la vida. Sueños compartidos. Gracia cuando me equivocara. Ser su lugar seguro, no su decepción. Mis miedos, que fuera demasiado distante emocionalmente, como mi padre, para ser el esposo que ella necesitaba. Que nada de lo que hiciera sería suficiente. Que se diera cuenta de que se había conformado. Que siempre elegiría mal. Que salvaríamos el matrimonio pero perderíamos el amor. Leímos las listas del otro en silencio, las lágrimas corriendo por nuestras caras. ¿Crees que no eres suficiente? Dijo Sofía finalmente. Carlos, lo eres todo. Entonces, ¿por qué te alejaste? Porque tenía miedo. Porque necesitarte tanto me aterrorizaba. ¿Crees que resentía proveer? Le pregunté a Sofía. Era la única forma que conocía de mostrar amor. Mi padre nunca lo decía. Tenía 3 trabajos. Pensé que eso es lo que hacían los hombres. La comprensión inundó su expresión. Tu padre y tus padres te enseñaron que necesitar a la gente era una carga. Nos quedamos con esa revelación, viendo cómo nuestras infancias habían moldeado nuestro matrimonio, cómo habíamos estado recreando viejas heridas sin darnos cuenta. Vamos a mantener estas en el refrigerador, dijo Sofía. Para consultarlas, añadirles cosas, usarlas como nuestro mapa. De acuerdo, asentí. 3 meses después, todo se veía diferente. No el apartamento en sí, sino cómo se sentía. Los cuadros de Sofía colgaban en las paredes. Mis libros de arquitectura estaban junto a sus revistas de arte. La habitación de invitados era ahora su estudio, con ventanas orientadas al norte y un caballete. Yo estaba en casa a las 6:30 la mayoría de las tardes, en lugar de a las 9 o 10. Me había apartado del proyecto de la UNAM, delegando en un arquitecto junior. Mis horas de trabajo se redujeron de 70 semanales a 45. Sofía volvía a compartir historias de la clase. Cada noche, me contaba sobre sus estudiantes durante la cena. Había aprendido a guardar el teléfono cuando llegaba a casa para escuchar de verdad. A veces peleábamos, peleas de verdad, pero nos dábamos cuenta. Estoy cayendo en viejos patrones, decía uno de nosotros. Hacíamos una pausa, respirábamos, empezábamos de nuevo. El sexo regresó lentamente, torpemente al principio, luego con confianza. Diferente ahora, más vulnerable, más conectado. Nos habíamos tomado un fin de semana en Valle de Bravo. Hablamos de intentar tener un bebé de nuevo y acordamos esperar otro año para asegurarnos de que nuestra base fuera sólida. La terapia pasó de ser semanal a quincenal. La doctora Vázquez dijo que estábamos haciendo el trabajo, construyendo nuevos patrones. Una tarde, Sofía llegó a casa con los ojos brillantes. Carla organiza otra cena. El próximo viernes, el mismo grupo. ¿Quieres ir? Hace un año, habría puesto una excusa. Ahora dije, absolutamente. La cena fue diferente. O quizás lo era yo. Participé, le pregunté a Valeria sobre sus estudiantes y me reí de las historias de Jaime. Sofía se sentó a mi lado en lugar de enfrente, su mano encontrando ocasionalmente mi rodilla. Nuestros cuerpos gravitando juntos. Carla me llevó a un lado. Pase lo que pase después de esa noche me alegro de que lo resolvieran. La escuché, admití. En tu despacho. Sus ojos se abrieron de par en par. Oh. Gracias por darle un espacio para ser honesta. Nos salvó. Ella los salvó a ustedes manteniendo su corazón abierto. Nos salvamos mutuamente, dije. Finalmente, nos fuimos alrededor de las 10, queriendo estar solos juntos. El viaje fue cómodo, la mano de Sofía en la mía. De vuelta en nuestro apartamento, salimos a nuestro pequeño balcón que daba a una calle lateral tranquila en la Condesa. El aire de enero era frío pero claro, las estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. Sofía se apoyó en mí, mis brazos alrededor de su cintura. Ambos mirando el vecindario en el que habíamos vivido durante 5 años pero que solo ahora estábamos habitando. De verdad juntos. Estaba limpiando mi estudio, dijo Sofía.
Encontré una nota que me escribí en octubre pasado. ¿Qué decía? Que te iba a pedir la separación. Que no podía seguir viviendo en el limbo. Mis brazos se apretaron a su alrededor. Yo tenía los papeles redactados la misma semana. Casi destruimos esto. Casi lo destruimos todo. Se giró en mis brazos para mirarme. ¿Qué te detuvo? Escucharte de verdad defenderme ante tus amigas. Escuchar que todavía me amabas. Darme cuenta de que toda la distancia era miedo, no indiferencia. Me alegro de que lo escucharas, dijo. Me alegro de que fueras lo suficientemente valiente para luchar. Me alegro de que mantuvieras tu corazón abierto, incluso cuando yo había cerrado el mío. Nos quedamos allí un rato, simplemente abrazándonos, respirando en sincronía. La ciudad se movía a nuestro alrededor, pero nosotros estábamos quietos, anclados en este momento. ¿Crees que alguna vez volveremos a darlo por sentado? Preguntó Sofía. ¿A volvernos complacientes? Quizás. Somos humanos. Pero ahora sabemos lo que eso cuesta. Sabemos lo que casi perdimos. Y ahora tenemos herramientas. Y hablamos. Y seguimos eligiéndonos el uno al otro, dije. Todos los días. Me besó entonces, su nariz fría contra mi mejilla, sus labios cálidos. Cuando nos separamos, estaba sonriendo. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por escucharme. Por luchar por nosotros. Por ser valiente cuando yo no lo era. Gracias por esperarme a que lo entendiera, dije. Por no rendirte incluso cuando pensabas que yo ya lo había hecho. Vamos a estar bien, ¿verdad? Mejor que bien. Vamos a ser felices. Ya lo somos, dijo ella. La acerqué de nuevo, sintiendo los latidos de su corazón contra el mío, ambos cálidos a pesar del aire invernal. Dos personas que casi se habían perdido, ahora aferrándose con cuidado a lo que casi habían destruido, sabiendo exactamente lo precioso que era. Los papeles de separación que habían parecido tan inevitables ya no existían, destruidos por mi abogada al día siguiente de que la llamara. A veces pienso en la línea de tiempo alternativa donde no me detuve en ese pasillo, donde no escuché, donde le entregué esos papeles y me fui. En esa línea de tiempo, ambos estamos solos, ambos convencidos de que el otro quería irse. Ambos viviendo medias vidas de arrepentimiento. Pero en esta línea de tiempo, nuestra línea de tiempo, estamos aquí juntos, luchando el uno por el otro en lugar de retirarnos, construyendo algo más fuerte de lo que teníamos antes. Porque ahora sabemos lo frágil que puede ser. Aprendí que el amor no es solo un sentimiento, es una elección diaria. Y cada